hablando tu bondades, Señor. Te rogamos que seas hablando a nuestra vida por tu palabra, Señor. No te rogamos por tu palabra porque es santa y bendita, sino por nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor. Que nuestro corazón pueda ser receptivo a tu palabra, Señor, para comprenderla, pero sobre todas las cosas, Señor, para vivirla. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, que tu santo y divino Espíritu, Señor, sea obrando en nuestros corazones. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Gracias doy a Dios por esta oportunidad nuevamente. Yo a veces me quejo porque la gente no se aprende mi nombre, pero no se apure, no tengo de qué quejarme porque ni yo me aprendo muy bien los nombres de los demás. La verdad batallo mucho para aprenderme los nombres. Las caras soy muy visual, me aprendo muy bien las caras de las personas y las reconozco, pero soy muy malo para los nombres. Ahorita un hermano me decía, hermano, ¿y entonces su nombre cómo es? Y yo sé que está difícil, hermana, pero ya con que me diga Antoine, yo ya me doy por bien servido. Yo recuerdo mucho que en una iglesia que estuve, los hermanos, estaba encargado de la iglesia, estaba de pastor, los hermanos pues difícilmente me decían pastor, y no solamente por la edad, porque empecé a estar a cargo de una iglesia desde los 19 años, sino porque los hermanos me decían, hermano, es que batallamos para decir su nombre. Yo le decía, mire hermano, ya con que me diga hermano. Yo pensaba, genuinamente pensaba que si yo moría ya en ese ejido, porque era en un ejido, yo dije, así, aquí si me sepultan me van a poner en el epitafio, aquí yace el hermano, nada más, así a secas, ¿no? Entonces ya le digo en serio con toda la confianza del mundo, ya con que me diga Antoine, una hermana me decía San Juan, me hace sentir el apóstol, no me eleve tanto, no se me vaya a subir, pero ya, hermano, me doy por bien servido. Y le repito, mi nombre es Torres Orozco Campo. Torres Orozco es un apellido, lleva un guión en medio, no sé a quién se le ocurrió, ese guión me ha ocasionado tantos problemas, casi como el diablo es ese guión en mi apellido, porque me ha ocasionado muchos problemas, pero es Antoine Torres, guión, espacio o campo, perdón, Torres Orozco, y el segundo es Ocampo, ¿no? Pero le repito, ya aunque me digan, a lo mejor es pariente del hermano Renato, ya aunque se digan Torres, ya siendo pariente del hermano Renato, ya con eso, aunque sea también, está bien, hermano, no se apure, no me ofende sentirme pariente del hermano Renato. Mi papá decía que era pariente del doctor Simi, y por eso luego quería sacar medicamentos de más, pero esa es otra historia. Lo que sí quería contarles conforme a la palabra es que en estos días, también meditando en qué es lo que iba a hablar en esta tarde, Andrés también, en esta mañana, Andrés me comentaba que estaría bien poder hacer algo en relación a todo este tiempo de la Semana de la Juventud. Y me animó mucho, y verdaderamente este pasaje de las Escrituras me llama mucho la atención, y una pequeña aclaración o un pequeño paréntesis. Hace un poco de tiempo, en enero, febrero, no me equivoco, estuve acompañando a los ancianos que estaban capacitándose para estar ordenados ahora como ancianos, y me tocó compartir lo que era la clase de homilética. La homilética se habla todo sobre lo que es el sermón, la estructura y otros aspectos. Y hay varias formas de clasificar un sermón, bastantes, no voy a hablar de eso. Pero algo que me ha gustado pensar desde hace tiempo que medito en las Escrituras, yo creo que a lo mejor debiéramos de hacer una clasificación de sermones que sería algo así como que los matatibios o los sacatibios. ¿Por qué? Porque recurrentemente en las Escrituras nos habla de la tibieza de nuestro corazón, y este pasaje, sin duda alguna de las veces que más me cautivó era cuando leía un libro de David Platt que se llama Radical, y hablaba mucho sobre este pasaje y cómo Dios nos ha llamado, nos hace un llamamiento radical, no completamente. Vemos en las Escrituras que cuando a gente se le acumulaba, se le juntaba a Jesús, Jesús decía cosas así como que no muy agradables de repente, ¿no? Hay mucha gente, y decía cosas Jesús como, ustedes nada más me siguen por la comida, ¿no? ¿Se imagina si dijéramos eso aquí? Pues si hay algún hermano sentido, pues se va y no vuelve. Pero Jesús así le hacía. También Jesús decía, el que no cargue su cruz y me siga, no es digno de mí. El que
prefiere a hermanos, padres, hijos y familia más que a mí, dice, no es digno de mí, ¿no? Y uno a veces preocupado de qué vaya a decir y no se vaya a ofender a alguien, ¿no? Y Jesús sí decía cosas para que la gente se ofendiera y se fuera, porque ¿sabe qué? Me gustó una frase. Jesús no quiere multitudes de admiradores emocionales, sino discípulos verdaderos que están dispuestos a renunciar a todo por Él, absolutamente a todo por Él. Si usted se fija en las escrituras, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en el 8:1, al contrario a los números, nos habla de que hubo una gran persecución que llegó y que por medio de esa persecución el pueblo fue esparcido. Nos habla de algo curioso. Mientras no había persecución, el pueblo permanecía ahí y no cumplía la gran comisión de ir a predicar a Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Allí estaba. Tuvo que venir la persecución para que el pueblo pudiera servir y hacer lo que tenía que hacer. Y esto es curioso. Realmente Dios nos hace pasar por diferentes pruebas, por diferentes adversidades, pero todo es con el propósito de servirle más. ¿Y por qué digo todo esto? Saben, en el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos advierte bien y claramente qué implica servirle. La iglesia no debiera, a veces nos cometemos el error tal vez, pero no debiera de entender que es así como que venga aquí a la iglesia todo aquel que quiera y todos son miembros en plena comunión inmediatamente. O sea, ahorita lo explico por qué. Había un predicador muy famoso, Charles Spurgeon, y Charles Spurgeon en la iglesia que estaba en Estados Unidos era completamente riguroso para la membresía, para los miembros en plena comunión, bastante, mucho. Tenían que tener testimonio de los vecinos, tenían que tener buen testimonio de los vecinos, tener buen testimonio en el trabajo, tenían que tener buen testimonio por todos lados, investigaban si el hermano tenía buen testimonio. Le hacían un examen, y un examen riguroso, y todavía tenía que pasar un periodo de tiempo y a ver si lo hacían miembro en plena comunión de la iglesia. La verdad sí era bastante riguroso, sin duda alguna. Pero aquí algo parecido a lo que quiero llegar es que Jesús, vienen tres personas prácticamente, uno viene y otros dos Cristo los invita, pero a estas personas Cristo les dice qué implica seguirle, qué implica, o como pudiéramos verlo con este tema, qué implica el discipulado sobre la roca, ¿sí? Porque pudiéramos engañarnos y decir todos y cada uno, yo creo en Cristo, yo creo que eso, si bien creemos y estamos seguros que creer en Cristo es suficiente para nuestra salvación, a veces nos quitamos la idea de qué implica creer en Jesús como Señor y como Salvador. Y eso es lo que quiero ir llegando. ¿Qué implica creer en Cristo como Señor y como Salvador? Cristo no quería que esas tres personas fueran algo más que cristianos, sino que fueran cristianos, fueran discípulos. Cristianos y discípulos es sinónimos, es lo mismo. Y quisiera que usted y yo pudiéramos meditar en esta hora en tres advertencias, una de pilón, 4 advertencias sobre cómo construir la vida sobre la roca. O otros le han llamado a este pasaje el costo del discipulado. La primera es, no tendremos comodidades, la primera advertencia. Si usted me sigue con su vista, en el pasaje que leíamos hace unos momentos, Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. Si me permite seguirlo usted con su vista, yo lo leo y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré, ¿cómo dice? A donde quiera que vayas. Recuerde bien, primero se le acerca a Jesús y le propone seguirlo a donde quiera que vaya. Pero Jesús, hermanos, entendamos algo, Jesús ve el corazón de todo y cada uno. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar la cabeza.
Este primer hombre fue alguien que con entusiasmo, que con ganas, que con mucha motivación viene al Señor y le dice, yo te voy a seguir hasta donde tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú hagas, o sea, con toda la disponibilidad, ¿sí? No me dejarán mentir los ancianos de iglesia y los hermanos encargados de un ministerio. Esos son los cristianos que más queremos, que lleguen hermanos y hermano, ¿qué quiere que yo haga? Y uno dice, no, pues ya, aquí lo voy a poner a hacer tocho morocho, ¿no? Todo lo que se pueda hacer va a ser el hermano, ¿no? Pero tristemente, Jesús, conociendo el corazón de este hombre, en vez de decirle, bueno, vas a hacer esto, vas a participar, verdaderamente Cristo le dice, ni siquiera tengo yo dónde recostar mi cabeza y tú esperas comodidades. Prácticamente, de otra forma se lo dice, lógicamente. Y esto es un llamado importante para nosotros. Cristo conocía el corazón de este hombre. Lógicamente nosotros no lo podemos hacer con las personas que llegan porque no conocemos el corazón directamente. Pero Cristo, conociendo el corazón, sabiendo que este hombre amaba más las comodidades que seguir a Cristo, sabiendo Cristo que si este hombre iba a ser invitado probablemente lo iba a dejar a la primera adversidad, le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde resguardar su cabeza. No esperes comodidades junto a mí. Y sabe, a veces tenemos la idea errónea y pensamos, o algunas iglesias piensan, que creer en Cristo es vivir en completamente prosperidad. Dios me va a dar todo y voy a tener todo en charola de plata y va a ser una vida de color de rosas, ¿no? Pero déjeme preguntarle algo. ¿Cristo, Dios, amaba al apóstol Pablo? Le pregunto porque Pablo sufrió naufragios. Sufrió hambre, dijo Pablo, por todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vivió naufragios, hermano. Fue azotado por causa de creer en Cristo y predicar a Cristo. Incluso murió degollado. ¿Dios lo amaba? Sí, definitivamente Dios lo amaba. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió que sufriera por causa de Cristo? Si usted se fija en el libro de Hechos, en el llamamiento de Pablo, nos dice, le voy a enseñar lo necesario que es padecer por mi nombre. Pero nosotros queremos creer en Cristo y vivir con todas las comodidades que eso implica. Sabe, en la iglesia primitiva, cuando empezó la persecución, había hermanos creyentes, por así decirlo, de la iglesia que empezaban a negar a Cristo por su seguridad, por el miedo a lo que le vaya a pasar a su cuerpo, y negaban a Cristo. Después, si llegaban a sobrevivir a pesar de ellos, llegaban a sobrevivir porque negaron a Cristo, se les perdonaba la vida. Cuando el Imperio Romano dijo, bueno, ya no se van a perseguir a los cristianos, y esos cristianos que habían rechazado se acercaron a la iglesia y dijeron, queremos seguir siendo parte de la iglesia, hubo una trifulca porque dijeron, ustedes negaron a Cristo, ¿cómo van a volver? Y en arrepentimiento y fe volvieron y entendieron que habían hecho mal y todo. Pero la pregunta para nosotros sería, hermanos, ahorita vivimos con ciertas comodidades, entre comillas. Gracias a Dios tenemos un templo, tenemos clima, en otros lugares no sufrimos tanto calor, tenemos muchas comodidades. Pero si viniera la persecución, ¿en dónde estaríamos? ¿Estaríamos aquí, debajo de un árbol? ¿Sabe dónde se reúne la iglesia perseguida en China? Se meten a la selva, tienen que caminar a escondidas dentro de la selva. Tienen que reunirse en un lugar donde no hay abanico, no hay clima, y se reúnen por horas cuando consiguen a alguien que les predique. No una hora, hermana, horas. Y le ruegan, en el libro de David Platt, Radical, menciona todo esto, y le ruegan al hermano que se quedara otro día para que les enseñara las escrituras. Y los hermanos atesoraban un pedazo de hojas, a veces nada más tenían, de las escrituras. ¿A qué voy con ello? ¿Verdaderamente seguiremos a Cristo solamente porque tenemos hoy comodidad? Y si en el día de mañana viniera una persecución, vinieran adversidades, vinieran tantos problemas, ¿verdaderamente seguiríamos a Cristo aún así? Este hombre solamente nos dice eso,
no sabemos verdaderamente, entendemos o creemos que verdaderamente se retiró y no siguió a Cristo. Pero la pregunta sería para nosotros, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo si eso significa nuestra incomodidad? Si eso significa tener que apagar el celular para los más jóvenes, tener que alejarnos de las cosas que no nos agradan, tener que alejarnos a veces incluso hasta de amistades porque no nos edifican, no nos ayudan absolutamente para nada. ¿Podríamos renunciar a esas comodidades que nos gustan tanto por causa de Cristo? O segundo, la segunda advertencia de Jesús, no tener deseo más grande que Él. Del verso 59, sígame con su vista, verso 59 al verso 60, Lucas 9, 59 al 60, dice así: y a otro, sígueme. Cristo le está diciendo a otra persona, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús no estaba deshonrando aquí a la familia, ni prohibiéndole que fuera a enterrar a las personas. Lo que denunciaba aquí Jesús era el orden de sus prioridades. ¿Por qué? Entendemos bajo las Escrituras y otras personas que saben muchísimo más en el griego y las referencias que aquí se utilizan, entendemos que probablemente, o la idea más cercana, tampoco lo podemos asegurar, pero la idea más cercana es que su padre estaba vivo, de este hombre, no es que estaba convaleciente o algo parecido. Algunos creen que a lo mejor estaba cercano, ya postrado en cama, y algún día no muy lejano, pues iba a fallecer. Pero este hombre, o lo que Cristo reprocha de este hombre, es su escala de prioridades, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Pedro seguía con su familia, ¿sí? ¿Sí? Jesús sanó a la suegra de Pedro, incluso, ¿sí? Jesús en ningún momento les dice a sus discípulos, no hay modo, pues ya, se olvidan de su familia, se olvidan de esposas, se olvidan. No, verdaderamente tenían su familia, los apoyaban, buscaban de estar. Cristo no nos ha llamado a separarnos de nuestra familia en ese sentido, sino a nuestras prioridades, ¿sí? ¿Y cuál es la prioridad más alta que aquí refleja Cristo? Le dice a este hombre, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le está diciendo a este hombre, refiriéndose primero a la primera palabra que se refiere a los muertos, entendemos que probablemente se refiere a la cuestión de una vida espiritual muerta sin Cristo, ¿sí? Y que los muertos entierran a sus muertos es otra expresión nada más para decir que aquellos que no conocen el Evangelio entierran a sus muertos, se encargan de todas estas cuestiones terrenales, pero tú encárgate de algo celestial, que es anunciar el reino de los cielos, ¿sí? Y este llamado, hermanos, no crea usted que es un llamado para un predicador, para un pastor o para alguien. Todos somos llamados a anunciar el reino de los cielos. ¿Y qué se refiere a esto? Que nuestra más grande y nuestra mayor prioridad, por encima de muchas otras cosas, es anunciar el reino de los cielos. Pero ¿qué preferimos por anunciar el reino de los cielos? ¿Preferimos nuestras comodidades? ¿Preferimos estar a gusto con un celular, estar a gusto con una familia, aventarnos otras 2 temporadas de la serie? ¿Qué preferimos o qué nos detiene o en qué invertimos el tiempo también? En lugar de predicar el Evangelio, en lugar de compartirle a alguien más acerca de Cristo como Señor y como Salvador de nuestra vida. Espero, hermano, que usted en este momento haga un pequeño ejercicio mental y piense, ¿en qué invierto mi vida? O desperdicia, depende de dónde lo haga, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Y preguntarle, y que se lo lleve de tarea, ¿realmente es una prioridad para mí anunciar el reino de los cielos? ¿O Jesús también le diría a usted, deja que los muertos entierren a sus muertos, y ve tú y anuncia el Evangelio? ¿Hay otra cosa que ocupe el lugar que debiera de ser esta prioridad? ¿Sabe? En Mateo capítulo 4, verso 18 al 20, yo lo voy a leer y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano,
y dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero me encanta el verso 20. ¿Qué cree que dijeron ellos? Dijeron, ahorita en un ratito, ¿no? Aquí las mamás van a decir, amén, de seguro así dijo como mi hijo, ¿sí? Ahorita en un ratito, ahorita lo hago, de hoy no pasa, ¿sí? Al rato lo hacemos, ¿no? ¿Qué cree que qué hicieron estos hombres? Dice en el verso 20, ellos entonces dejando al instante las redes, no las redes sociales, pero podría entenderse también, las redes, dice, le siguieron. ¿Cuánto se tardaron para seguirle? No se tardaron, hermano. La respuesta fue que fue inmediato. Cuando Cristo es nuestra más grande prioridad, hermano, cuando verdaderamente Cristo es nuestra mayor prioridad, las cosas las hacemos inmediatamente. Cuando no lo es, andamos buscando cualquier cosa en que ocuparnos, que no sea el Evangelio. Tercera, Cristo es la única prioridad. En el verso 61 y 62, si me sigue con su vista, dice así, entonces también dijo a otro, Cristo nuevamente le habla a otro hombre, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez, en una ocasión, cuando yo iba a entrar gracias a Dios pude estudiar 2 seminarios, y en el primer seminario que pude estudiar, pues necesitaba la firma de mi pastor, y otro joven le preguntó, oiga pastor, yo también, y si yo quisiera ir al seminario, ¿qué necesito? Y me acuerdo mucho y se me quedó muy grabado que le dijo el pastor, llamado, nada más con eso, con el llamado de Dios. Y eso me ayuda mucho a seguir reflexionando en ello. Jesús, hermanos, lo que quiere no son solamente personas animadas, sino personas llamadas por Él a servirle, ¿sí? Porque ánimo muchos pudiéramos, no todos, pero sí muchos pudiéramos tener. Pero el llamado de parte de Dios a servir, no sé, en una área en particular, me refiero en una área particular porque todos somos llamados a servirle, definitivamente solamente es proveniente de Dios. Es curioso que Cristo lo primero que dice en este llamado, bueno, este hombre vuelve a poner un pero te seguiré, pero deja que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Es curioso porque también a Eliseo le pasa algo así, y Eliseo va y se despide de los que están en su casa. Pero Cristo sabía algo más de este hombre. Sabía que si regresaba a su casa probablemente ya no iba a regresar con Cristo. Probablemente su familia lo iba a detener o X cosa o Y. Pero sabía algo Jesucristo, por lo cual le dice esta advertencia: ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto del reino. En otras palabras, o pudiéramos entenderlo así, el corazón de este hombre estaba dividido. El peligro de mirar atrás y aferrarse a lo viejo, ¿no? No sé si usted se ha encontrado con algún cristiano que recuerda con mucho deseo y añoro cuando antes vivía en el mundo. Hermano, si usted supiera, cuando yo antes trabajaba de tal cosa, no veo aquí, no me hubiera faltado nada, pero pues ahora ya no trabajo de eso por andar de cristiano, y ahora sí tantas necesidades, ¿no? Pero si yo trabajara de tal cosa, hermano, si yo hiciera tales cosas, completamente inmorales, uy, no, hermano, me iría re bien. O como cuando el pueblo, se me hace parecido al síndrome del pueblo saliendo de Egipto, el síndrome del pueblo recién liberado, que dice, híjole, nos iba mejor en Egipto, ¿para qué Dios nos saca? ¿Para qué Dios nos trae hasta acá? En Egipto nos iba mejor. Es decir, éramos esclavos verdaderamente, pero pues no estábamos aquí al borde de la muerte enfrente del mar. En otras palabras, hermanos, Jesús sabía que este hombre tenía un corazón dividido entre su antigua vida y la vida que quería seguir. ¿Y a qué nos ayuda a entender a esto para nosotros?
En muchas ocasiones estamos igual. Queremos estar, dicen por ahí, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y queremos vivir una doble vida. Dicen por ahí cristianos de la secreta, ¿no? Porque guardan la Biblia lo más profundo que pueden dentro de la axila para que no se vea que es una Biblia. Dios nos ha llamado verdaderamente a dejarlo todo por causa de Él, vivir completamente para Él. Un ejemplo claro de voltear hacia atrás lo vemos en la esposa de Lot, que volteó hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Pero los verdaderos discípulos ponen la mirada en Cristo y, como dice el canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice en Filipenses 3, del 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Por último, hermano, algo que creo que encierra todo esto es otro pasaje, les invito a que me puedan ayudar a encontrarlo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17 al 22. Bueno, no lo voy a leer, pero tengámoslo en presente. Marcos 10, solamente voy a leer el verso 21 y 22. Pero si usted recuerda esta historia, es la historia del joven rico. Un joven se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, los he guardado desde mi juventud. Entonces el maestro, dice en el verso 20, entonces le respondió, le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Eso me encanta, esa palabra le amó, porque nos está diciendo aquí Cristo, Dios nos ama cuando nos dice, te voy a mostrar lo que verdaderamente hay en tu corazón, te voy a mostrar tu condición, te voy a mostrar cómo estás. Y continúa el versículo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Cuando tengas tesoros en el cielo, le continúa diciendo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste. ¿Por qué dice, hermano, que se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. El problema no era la cantidad de posesiones que tenía, ¿sí? El problema no es que a Carlos Slim se acerque al Señor y diga, yo quiero ser cristiano, sino el problema es amar más a cualquier cosa, hermano, más que a Cristo. Ese es el problema. Y este hombre amaba más sus posesiones, más que el deseo de seguir a Cristo. Es por eso que la cuarta y última advertencia es amar a Cristo por encima de todo, que verdaderamente Él sea nuestro Dios. Me encanta como dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y dice, y fuera de ti, nada en absoluto deseo en esta tierra. ¿Y sabe cómo se me hace curioso e interesante ver la vida cristiana? Es que muchos, estando en Cristo, a veces pensamos que las cosas terrenales se comparan con lo eterno, porque a veces, yo no sé si alguien lo diga, si alguien lo ha pensado, pero estoy casi seguro que de repente ahí brota ese pensamiento y podamos decir, más los jóvenes puedan decir, Señor, ven, pero ya después de que me case, ¿no? O sea, permite que me case tan siquiera, ¿no? Ya 2 días después de que me case, ya ven todas las veces que quieras por mí, ¿no? Alguno ya más adulto dirá, Señor, ven, pero déjame tener nietos, déjame ver mis nietos, permíteme ver que fulano por fin salga de la casa, o ya, aunque sea que se case. Yo entiendo que todas esas cosas son cosas hermosas, ver hijos, ver familia, ver tantas cosas, hermano, pero el problema está en cuando pensamos que eso se compara con lo eterno que tenemos en el Señor. Cuando pensamos que estas cosas terrenales tienen un grado de comparación con lo que nos espera en la gloria con el Señor. Ese es el problema, cuando amamos más lo terrenal que lo que nos espera con Cristo. Es por ello tan necesario el llamado del Señor a todos y a cada uno de nosotros. No podemos venir a seguirle, no podemos venir y seguir a Cristo con un corazón sincero
si nosotros pensamos más en las comodidades antes que seguirle. No podemos venir a seguirle si tenemos más deseos en nuestro corazón aparte de Cristo. No podemos seguirle verdaderamente y vivir sobre la roca si Cristo no es nuestra máxima prioridad. No podemos seguirle, vivir sobre la roca que es Cristo, y nos advierte bien la palabra, si amamos más a otra cosa que no es al Señor. Llámese familia, llámese cualquier cosa. No está diciendo aquí las Escrituras que odiemos a la familia de ninguna forma, de ninguna manera, sino nuestras prioridades, ¿sí? Sabe, yo de chico, yo entendía, o yo pensaba, hacíamos esta pregunta mi hermano y yo: si te quedaras en una isla desierta y no tendrías nada, ¿qué te llevarías? ¿Qué necesitas para sobrevivir? ¿Qué necesitas para vivir? Mi hermano y yo, no muy cristianos tampoco, no muy conscientes, decíamos: no, nada más necesito el Nintendo, el PlayStation, el Xbox, un videojuego y que tenga electricidad, ¿no? Hoy en nuestros días no soy casi seguro, no apuesto porque no me gusta, pero estoy casi seguro que algún joven diría: yo nada más necesito el celular, señal y pila infinita, ¿no? Internet, ¿no? Lógicamente. Y ya con eso, si hay agua no importa, a ver cómo ahí veo un TikTok y me muestra cómo tengo que hacerle para filtrar el agua, ¿no? Con eso me ha de bastar, ¿no? A eso nos referimos con nuestra escala de prioridades. Joven, hermanos aquí presentes, hoy Jesús sigue diciendo: sígueme. Y esta palabra viene con advertencias claras. No habrá comodidades, no puedes tener otros deseos más grandes que Él. Cristo no acepta una prioridad, no acepta ser una prioridad entre otras, y debes llamarlo por encima de todas las cosas. Cristo hizo algo parecido por nosotros y aún mayor. Él renunció a la gloria, se hizo pobre, fue rechazado, murió en una cruz, y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Simple y sencillamente por amor a nosotros, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros por causa de Cristo? ¿Sabe? Este mensaje pudiera entenderse a primera instancia con una cuestión legalista: yo necesito hacer esto para que Dios me ame. Pero ¿sabe qué? De ninguna manera. Cuando nosotros, déjame decirte algo, me gusta mucho cómo lo dice un pastor, que decía un pastor que cuando tú le prediques el evangelio a alguien, le compartas quién es Cristo, qué es Cristo por nosotros, y esa persona diga cosas como: bueno, ¿qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que dejar para seguir a Cristo? Dice, cuando haga una pregunta así, no ha entendido absolutamente nada. Nada ha entendido. ¿Por qué? Porque cuando uno verdaderamente entiende quién es Jesucristo, entiende quién es Dios, hermano, nos volvemos como el hombre de la parábola de la perla de gran precio y decimos: prefiero dejarlo todo, absolutamente todo, por vivir con Cristo. Todo esto, hermano, que hemos dicho fue un pesar para estas personas. ¿Saben por qué? Porque Cristo no era su mayor prioridad. El joven rico se fue entristecido. Las otras personas simple y sencillamente no regresaron. No nos dice nada las Escrituras, porque Cristo no era su mayor prioridad. Cuando tú y yo, cuando entendemos que Cristo es nuestra mayor y más grande prioridad y lo amamos por encima de todo, no es un pesar. Decía un joven: ¿cuánto tiempo tengo que orar y leer la Biblia? Y yo le dije: el tiempo necesario, que cuando tú ya lo ores, cuando tú ya lo ores y leas la Biblia, no sientas que es una carga, sino es un deleite, es una necesidad. Cuando tú ya sientas una necesidad por ir a la iglesia, cuando tú ya sientas una necesidad, un deseo vehemente, como dice el salmista en el Salmo 84, anhela ardientemente los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando anhelemos, es cuando hemos encontrado la perla de gran precio. Cuando nos pesa, cuando nos cuesta, cuando es un pesar todo esto, hermano, no hemos encontrado a Cristo. Ahora sí, como dijo Job, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Jóvenes,
En esa Semana de la Juventud hablaron sobre cómo estar firmes sobre la roca, pero principalmente para poder anhelar y desear estar firmes sobre la roca, hay que desear y amar a Cristo por encima de todas las cosas. Cuando no veamos un pesar en todas las cosas que hacemos, sino un deleite, una necesidad, un deseo vehemente, es cuando por fin hemos encontrado a Cristo. Y amado hermano, si yo le invito a que reflexione en su corazón y que medite precisamente, ¿amamos al Señor? Pregúntese verdaderamente, ¿amamos al Señor? ¿Mi vida refleja que verdaderamente amo al Señor? ¿Me concentro en el reino de los cielos o en lo terrenal? ¿Amo más otra cosa que no es Dios? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Y qué debiera de ser lo más importante? Al salmista, si le hubieran preguntado, ¿qué necesitas para estar en una isla desierta? Dijera, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti y fuera de ti? Nada deseo. Dice su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y no está hablando de lo material, está diciendo, si yo tengo a Dios, nada me falta. Para vivir sobre la roca debemos de anhelar y desear tanto a Cristo que digamos, nada me falta. Con mi Señor, con mi Dios, nada me falta. Creer en Cristo como Señor y como Salvador, eso implica que sea mi Señor, mi Salvador, y con eso es suficiente. Yo les invito a todos los jóvenes en esta hora que podamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que podamos ver verdaderamente la perla de gran precio y le digamos al Señor, ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas. Yo les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Dios, amamos muchas cosas, deseamos muchas cosas. Nuestro corazón, nuestra carne se encapricha con lo terrenal, desea lo terrenal, Señor. Pero en esta hora te rogamos que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y verdaderamente podamos ver el valor que tú tienes, Señor, el verdadero valor de Cristo, y que podamos estar completamente cautivados, Señor, con el deseo de renunciar a todo, absolutamente a todo en esta vida, con tal de vivir, Señor, amándote a ti por encima de todas las cosas. Señor, ayúdanos a amarte, Señor, por encima de todas las cosas. Ayúdanos, oh Dios, a que en esta hora, Señor, nuestro corazón deje de estar frío o tibio, Señor, y que pueda verdaderamente, Señor, anhelarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos y tenemos, Señor. Dios santo y bendito, que cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de nosotros podamos amarte a ti por encima de todas las cosas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.